Hola a todos. He estado viendo las historias durante las últimas semanas que tienen en YouTube y me han inspirado a compartir una de mis propias historias. Antes de profundizar en mi experiencia, quiero darle un poco de contexto. En 1976, mi familia y yo emigramos al sur de Sudán, a una ciudad del este de Canadá. Por ahora, voy a saltarme el nombre de la ciudad donde trabajo actualmente. Los detalles que rodean nuestra emigración son confusos y no estoy seguro de muchos de ellos. De todos modos, crecí como sudanés canadiense. Así que comencemos con esta historia. En 1998, comencé a trabajar a tiempo parcial como taxista. El trabajo era esporádico y yo trabajaba cada vez que había aumentado en la demanda de taxis. Mi turno típico consta de 5 o 6 viajes dentro y fuera del centro de la ciudad. Por lo general, llevaba a los empresarios de una reunión a otra o realizaba rutas al aeropuerto, llevando a la gente desde el aeropuerto hasta su hotel o viceversa. En noviembre del 2001 recogí un hombre de negocios chino, mayor, afuera de un gran rascacielos. Él saltó al asiento trasero, me entregó un trozo de papel roto con una dirección. Supuse que estaba en un viaje de negocios. No hablaba inglés y quería evitar una conversación incómoda y difícil. La dirección estaba en la zona suroeste de la ciudad y desconocía la zona en la que me encontraba. Marqué la dirección en mi GPS, me alejé de la acera, encendí el taxímetro y comencé a conducir hasta el lugar. El empresario no dijo mucho durante el viaje. Hubo varias llamadas telefónicas. Creo que hablaba mandarín, pero no estoy de todo seguro. Al otro lado de su llamada telefónica, un hombre parecía estar gritando en el teléfono con una extrema sensación de urgencia. Sin embargo, hubo algo que me inquietó. El hombre que gritaba al teléfono desde el otro lado de la llamada hablaba inglés. Miré la hoja de papel que me había dado y luego volví a levantarla. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron en el espejo retrovisor. Creo que el empresario se dio cuenta de mis sospechas y rápidamente cortó la llamada. Sonreí, encendí la radio para disipar la tensión en el carro. Durante el resto del viaje, el empresario miró por la ventanilla y permaneció en silencio. Cerca del final del camino, noté que estábamos entrando en una zona residencial más antigua. Los árboles eran tan grandes que formaban un arco sobre la calle y prácticamente oscurecían el cielo. De hecho, algunas de las farolas se encendieron e iluminaron la calle. Me detuve enfrente de una casa grande, de 2 pisos con ladrillos rojos, rodeado por el garage y paneles amarillos por enfrente y los lados de la casa. Luego de varios momentos de inanición por parte del empresario, le pregunté si este era el lugar correcto. Parecía que había vuelto a la realidad cuando sacudió la cabeza, asintiendo rápidamente, y salió del auto. Mientras se escabullía por la parte trasera del coche, me di cuenta que no había pagado la cuenta. Bajé la ventanilla del pasajero y le dije que pagara el pasaje. Me indicó que entrara y se frotó los dedos para simbolizar el dinero. Independientemente de la política de nuestra empresa de entrar a la casa de un pasajero, no había forma de que yo entrara a su casa. Nervioso, le murmuré un insulto, subí la ventanilla y puse el coche en marcha. Cuando estaba a punto de alejarme, noté todas las casas. Podría haber tenido sus puertas y ventanas todas tapadas. Podía sentir gotas de sudor formándose en mi espalda. Miré a la derecha y el empresario ya no estaba. La casa donde había yo dejado a aquel empresario también estaba tapada. Sin embargo, la ventana de un dormitorio superior estaba abierta y las cortinas colgaban hacia afuera, ondeando por el viento. En un instante, las cortinas de la ventana se abrieron y el hombre de negocio se quedó ahí, saludando y sonriendo. De pronto, sonó una sirena y aparecieron luces intermitentes en el espejo retrovisor. Atónito, vi como un oficial de policía se detenía detrás de mi taxi. Salía de su auto y se acercaba a la ventana de mío. En este momento le expliqué mi situación. Acababa de dejar un hombre aquí y estaba en una zona de la ciudad que no conocía bien. El oficial explicó que el barrio estaba abandonado, el perímetro estaba sellado y cerrado por portones. Alguna persona que había salido a correr me vio conduciendo dentro de la valla y llamó a la policía por sospechas. La persona que llamó informó que solo había una persona en el carro. En este punto solo quería irme. Ya estaba harto de todo esto espeluznante y abandonado barrio. El oficial me aseguró que fuera a su estación y llenara algunos documentos para evitar problemas. Enviarían a otra patrulla a buscar al empresario.
Yo le dije que por favor lo hiciera. Le di las gracias y seguí al oficial directamente a la estación. Llegamos allá en 15 minutos, pero todavía estaba nervioso. Me sentí conmocionado hasta el fondo. Quizás el corredor no vio al empresario. Quizás el empresario se estaba agachando para agarrar algo. Quizás solamente no se dio cuenta que estaba ahí, o el empresario se estaba escondiendo de él. Estoy seguro de que encontrarán al empresario. No puede simplemente desaparecer. El oficial quería registrar mi carro. Pensé que podía haber estado simpatizado conmigo, pero por el contrario, probablemente pensó que me había reunido para comprar drogas y quería intentar encontrar algo para poderme librar. Mientras él registraba mi carro, otro oficial me indicó que fuera y llenara algunos documentos. Mientras completé mi información, el oficial que me encontró originalmente en el vecindario sostuvo una tarjeta de presentación con el nombre T. Kim pegado al frente de grandes letras rojas. Hizo un comentario sarcástico sobre intentar encontrar a mi hombre misterioso. Me dice que soy libre de irme cuando quiera, y en esto me entrega las llaves del auto. Intenté no darle mucha importancia a la tarjeta de presentación fraudulenta mientras todavía estaba en la estación. Evidentemente esta persona, el empresario, tenía algún tipo de manifestación física. Era real porque se subió a mi auto. Todo el calvario había sucedido. Agradecí a los oficiales por su tiempo y me prometí permanecer fuera del área. Decidí que era una buena decisión mejor ir a casa y dar por terminada la noche. Mi departamento estaba ubicado a las afueras del centro de la ciudad, por lo que la comodidad de estar cerca del lugar donde conducía es bastante agradable. Ingresé el código de mi edificio, tomé el elevador hasta el 9º piso, abrí la puerta y coloqué las llaves en el gancho donde siempre las pongo. Salvo una llamada, tuve los siguientes 3 días libres. Aprovecharía la oportunidad para limpiar, solicitar algunos trabajos de tiempo completo y tal vez recargar mis pilas. Esta experiencia fue una excusa tan buena como cualquier otra para intentar encontrar un trabajo mejor, más confiable. La noche decayó y me quedé dormido, viendo reposiciones en la televisión nocturna. Al día siguiente fue bastante normal. Caminé por mi departamento, lavé algo de ropa, llamé a mi madre para saber qué es lo que estaba haciendo ella. Lo absurdo de mi experiencia era innegable, así que no podía explicárselo a mi madre, que estaba a 10.000 kilómetros de distancia, por cierto. Estaba visitando a sus padres, mis abuelos, en Sudán. No estoy seguro de cuál había sido su reacción. En la mañana del segundo día estaba preparando el desayuno y sonó mi teléfono. Recibí un mensaje de texto. Este decía: necesito que hagas un turno de noche, hoy, esta noche. El número estaba designado a mis contactos. Respondí con una pregunta de quién era y ellos no respondieron. Jefe. Toma el teléfono, lo siento. Parecía extraño. Mi jefe nunca me había mandado un mensaje de texto para pedirme que tomara un turno. No quería permanecer paranoico y pedirle a la persona que diera el nombre de mi jefe para probar su identidad. Deliberé conmigo mismo mientras intentaba decidir si debía llamarlo o no. No pensé que sería extraño, así que decidí llamarlo. ¿Ocupado? Bueno, probablemente sea coincidencia. Accedí a la petición de mi jefe y respondí con una aceptación tentativa. Después de cenar, me puse una chamarra, agarré las llaves del taxi y comencé el turno. Llevé a 2 personas al aeropuerto y 3 hombres a un bar y a otro antes de estar listo para hacer su última carrera, la última carrera importante de la noche. Ambos fueron viajes tranquilos y recibí una generosa propina por mis 2 pasajeros borrachos. La situación del empresario probablemente fue una coincidencia, pensé. Una pequeña mujer india me llamó y me detuve en la acera. Abrió la puerta, se sentó en el asiento del pasajero, al igual que el empresario chino. Me entregó un trozo de papel roto con una dirección escrita. La dirección era idéntica a la que me había dado antes el empresario. Estaba congelado. Fingí jugar con mi GPS. Tímidamente traté de negar su petición y ella se inclinó hacia adelante. Giró la cabeza hacia mí y pronunció la palabra «conduce». Pero ningún sonido salió de su boca. El silencio era fuerte y denso, pero esa palabra atravesaba mi oído. Mi cuerpo se volvió pesado y rígido. Cada movimiento era arduo,
como si alguna densa niebla estuviese dentro del interior de mi taxi. Al parecer, ya no podía actuar por mi cuenta y comencé a manejar. Salí de la acera y después de unos 20 metros me sentí abrumado y me desmayé. Sobresaltado, me desperté en mi taxi. Me detuvieron en la acera e inmediatamente el mismo empresario chino se subió a la parte trasera de mi taxi. Me dio el mismo trozo de papel y empezó a hablar por teléfono de nuevo. La confusión y el terror inundaron mi mente. No había una explicación lógica para lo que estaba pasando. No he dispuesto a intentar rechazar su petición. Manejé de regreso a la vieja y decadente casa. Como un reloj, todo sucedió como antes. El hombre de negocios no habló. Yo no entré. Apartó las cortinas y saludó con la mano. Todo seguía igual. El familiar sonido de las sirenas, las luces, la tarjeta de visita. Ahora tenía 3 trozos de papel con la misma dirección garabateada, 2 tarjetas de presentación de T. Kim y 2 viajes a la misma vieja y corroída casa. Manejé de regreso a casa, aturdido y asustado. Tiré los trozos de papel, las tarjetas de visita sobre mi mesa y coloqué las llaves en sus ganchos. Mientras me quitaba la chamarra, mi teléfono empezó a sonar. Revisé el identificador de llamadas mientras colgaba mi chamarra en el armario. Era mi jefe. Era su número original, no el número en el que recibí el mensaje de texto. Me preguntó por qué no respondía a las llamadas ni los mensajes, y simplemente dije que no los recibía. Le aseguré que la solucionaría, aquel problema, con mi proveedor, y yo respondería los mensajes la próxima vez. Después de finalizar la llamada, revisé si había llamadas perdidas y mensajes de textos no leído. 6 llamadas, un par de docenas de mensajes. Mi mamá, mi jefe y algunos amigos intentaron comunicarse conmigo. Busqué la fecha en mi teléfono. Era el día 25, 4 días después de que recogí a la pequeña dama de la India. Si esta experiencia hubiese sido para mí solo, habría estado dispuesto a creer que todo el viaje fue una especie de alucinación, alguna pesadilla. Pero no iba solo. Allison y Mitra se subieron conmigo. Ambos recuerdan exactamente lo mismo. Fue el sábado pasado. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de una de las amigas de la secundaria de Allison. Mitra, la hermana pequeña de Allison, la acompañó solo porque estaba en la ciudad. Creo que ella vino principalmente porque conocía a alguno de los chicos que estarían presentes. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Unos minutos después de las 2 de la madrugada, llamé a un taxi. El agente nos dijo que llegaría un coche en menos de 10 minutos. Al borde de la carretera, las primeras gotas de lluvia cayeron sobre nuestras cabezas. Allison huyó debajo de mi abrigo con un chirrido y Mitra una honesta tercera rueda. Miró con confusión de disgusto, celos y diversión. Vimos el taxi doblando la esquina. Parecía inusualmente lento, pero por lo demás el coche parecía estar bien. Paramos el coche, nos apretujamos en el asiento trasero y le dijimos al conductor la dirección a nuestro departamento. Sin decir palabra, comenzó a manejar. Los primeros minutos parecieron normales. Había cierta tensión en el aire, algo que nos impedía hablar entre nosotros. Supuse que el conductor simplemente estaba cansado y desinteresado en unas conversaciones ociosas y repetitivas. Aún así, su silencio y su rígida concentración en la conducción hicieron que mis manos se enfriaran. Seguía manejando lentamente, pero lo peor fue que su cansancio pareció afectar su tiempo de reacción. Cada curva se tomaba un momento demasiado tarde. Cada vez sus manos permanecían en el volante un momento más de lo debido. Aquel carro se detuvo en un semáforo en rojo. Su freno llegó demasiado tarde y demasiado brusco. Al menos no llegamos al cruce. Me di cuenta de que ya no tenía idea hacia dónde íbamos. Yo, sentado justo detrás del conductor y con Allison a mi derecha, golpeé la delgada pared de plástico que nos separaba de nosotros. «Oye, ¿estás bien?» No hubo reacción. «Disculpe, ¿se encuentra bien?» «Tal vez es sordo», susurró Allison, y ella se rió. Mitra se limitó a encogerse de hombros. Golpeé más fuerte y finalmente se movió.
Fue un movimiento brusco, como si mi golpe lo hubiese asustado. Aún así, él no se dio la vuelta. «Oye, ¿estás seguro de que puedes manejar?». Su reacción fue casi inaudible, un leve gemido que tomé como un sí. Allison se rió. Mitra hizo un gesto hacia la puerta. «Señor, creo que estamos bien aquí. Nos quedaremos aquí. Gracias. ¿Cuánto es lo que le debo?». La luz roja se volvió naranja. El motor empezó a rugir con fuerza y el coche empezó a moverse. «¡Hey! ¡Queremos salir!». Fue como si no me escuchara. El coche siguió acelerando. En unos minutos estábamos al menos al doble del límite de velocidad. Allison, Mitra y yo estábamos gritando. Mis puños golpeaban el plástico y el señor solo nos ignoraba. El coche no redujo la velocidad, ni un momento, a pesar de que todas las curvas aparentemente tomadas demasiado tarde, a pesar de que las calles estrechas y del tráfico, el coche no reducía la velocidad en ningún momento. Intenté pasar mi mano por el agujero donde se paga. El plástico cortó mi brazo y seguí empujando hacia adelante, pero mi brazo se quedó atascado en una posición dolorosa. «¡Detente!», le gritaba. «¿Por qué no te paras?». En menos de 5 minutos estábamos afuera de la ciudad. No me había dado cuenta de que ya estábamos tan cerca de la afuera de la ciudad. Era como si lo hubiese planeado desde el principio. Sacarnos de la ciudad, probablemente para robarnos, o al menos chantajearnos. Mitra fue la que fue lo suficientemente creativa como para sacar su teléfono. Llamó al número de emergencia, pero de alguna manera su teléfono no tenía conexión. Con mi teléfono tuvimos un poco de más suerte. La conexión estaba ahí. Escuché el tono al marcar, y luego, ruido blanco. Grité nuestra situación difícil por el teléfono, esperando que alguien nos escuchara. Mientras tanto, el coche, en todo caso, iba cada vez más rápido. Casas que no conocía pasaban volando. Finalmente dieron paso a un bosque, bastante extraño. Aún a gran velocidad salimos de la calle por un camino de tierra sin señalización. Las llantas chirraban. Nos tiraron de un lado a otro en el asiento trasero. En un momento dado, incluso sentí que el coche iba a volcarse en cualquier momento. El conductor permaneció perfectamente tranquilo. No podíamos ver su rostro, pero parecía perfectamente sereno. El camino de tierra siguió y siguió. La velocidad disminuía ligeramente. Pasábamos junto a algunos coches estacionados, algunos con las puertas abiertas, algunos habían roto las ventanas. Los árboles en ambos lados del camino se acercaban cada vez más y más. Apenas parecía pasar la luz entre ellos. Entonces, de pronto, se abrió un claro, un amplio claro con coches estacionados en varios lugares, coches y personas en ellos, gente que empezó a correr hacia nosotros. El taxi rozó a otro taxi estacionado. Los frenos chillaron. El coche patinó hacia un lado, giró casi 180 grados y luego se detuvo bruscamente. La gente corría hacia nosotros. Allison fue quien presionó las cerraduras de las puertas. Estábamos gritando y mirando las figuras que corrían hacia nosotros. Grité: «¡Maldito loco!». Solo entonces lo miré de nuevo. Vi que el conductor se había dado la vuelta. Vi que no tenía ningún rostro excepto por la hendidura roja horizontal donde deberían de haber estado sus ojos. La grieta parecía abrirse aún más. Una figura se estrelló contra la puerta de Mitra. Ella gritó. Allison gritó. Yo grité. El conductor empezó a golpear el plástico que nos separaba a él y a nosotros. Una figura apareció en mi ventana. Él, si puedo llamarlo así, tiró de la puerta y afortunadamente falló. A pesar de que, también, tenía falta de rostro, parecía enojado. Todo su cuerpo parecía hervir de ira. Otra figura saltó al techo. Los puños del conductor golpeaban cada vez más fuerte. La hendidura de la figura, fuera de mi ventana, se hizo grande. Se veían muñones negros, con las manos todavía en el pomo de la puerta. Se inclinó hacia atrás. Le temblaron los brazos. Con un fuerte sonido metálico, voló hacia atrás y después al suelo. La manija de la puerta todavía estaba en sus manos, pero ya no estaba unida al carro. El plástico frente a mí se rompió.
El conductor siguió golpeándolo. Vi pedazos negros caer de sus manos igualmente negras. Había al menos 20 de ellos, quizás 30. Parecía que salían más y más de entre los árboles. Una figura saltó contra la ventana delantera. Otro cuerpo revisó la puerta del pasajero, del lado de Mitra. Una figura en la parte trasera del auto presionó la hendidura contra la ventana trasera mientras sus manos golpeaban el vidrio. Un trozo de plástico voló contra mi cara. El coche dio una ligera sacudida hacia adelante. Allison gritaba más fuerte. Su mano completamente negra había atravesado el plástico y estaba agarrando la cara de Allison. Fue solo un reflejo. Con todas estas cosas alrededor, todo lo que quería era quitárselo de encima a Allison. Agarré el frío brazo negro y lo torcí. Un fuerte crujido. El segundero del conductor golpeó el plástico. Una figura a mi izquierda empezó a golpear mi ventana con una manija rota, la que tenía en la mano, la que pertenecía a la puerta. Empujé el brazo hacia adelante, de regreso hacia el conductor. Su hendidura roja tembló y luego se presionó. Su mano se movió y se inclinó para intentar agarrar la mía. Algún objeto duro golpeó la ventana delantera. Empujaba el brazo con más fuerza. Piezas negras se atascaban en el plástico roto, pero su brazo se movió. Retrocedió, empujó su cuerpo lejos de nosotros, y el motor de nuevo rugió. Al cabo de un momento el coche empezó a moverse. El conductor parecía más furioso y su segunda mano golpeaba cada vez más fuerte el plástico. El cristal de mi izquierda estaba roto. Algunos cuantos dedos fueron introducidos a través de un agujero que estaban directamente para tratar de agarrarme. Algo saltó sobre la parte trasera del auto. El taxi empezó a acelerar lentamente. Era como si su pierna estuviese atrapada en el acelerador y mi empujón puso su pie ligeramente hacia abajo. Más figuras chocaron contra el costado del auto. El agujero en la ventana de mi izquierda se ensanchó y casi toda la mano de aquella persona salía por él. Empujé más fuerte contra el brazo. Solo un sonido desgarrador del brazo se movió hacia atrás, hacia su lado del plástico. Su mano tomó la mía y yo agarré la suya. Su hendidura se hizo más grande y se ensanchó de nuevo. Su segunda mano intentó atravesar por el agujero. El coche empezaba a acelerar. Otra figura saltó sobre el capó y giró hacia atrás para golpear la ventana delantera con una piedra. Justo cuando su brazo se movía hacia adelante, resbaló y solo rascó el cristal. El conductor resoplaba. Su mano arañó la mía. Sentí sus uñas clavándose profundamente en mi carne, pero mantuve su brazo en su lugar. El coche aceleraba aún más, casi hacia el camino donde habíamos venido. Algunas de las figuras de nuestro lado tropezaban, otras quedaban atrás. No pude haber hecho nada para detener el accidente. El coche salió del camino. La figura del capo se agarraba por todos lados para permanecer en el auto. El segundero del conductor rompió otra parte del plástico. Mitra gritó y Allison se agachaba. El taxi chocó contra un árbol a una considerable velocidad. La figura sobre el capó del coche sisió ruidosamente. Una sustancia viscosa negra salpicó la ventana delantera. Mi cabeza quedó arrojada contra el plástico. «¡Vámonos afuera!», gritó Mitra. Empujó a la puerta y Allison estaba justo detrás de ella. El dolor era horrible. Estaba desorientado. No recordaba por qué tenía que apurarme. Mi visión había desaparecido parcialmente. «¡Salte!», gritaba una voz femenina, y de alguna manera logré abrir la puerta. Alguien me sacó. «¡Vamos, vamos!», decía esa voz. Me empujaron hacia adelante. Pasamos otro coche. De alguna manera mis pies comenzaron a moverse. Escuché algo corriendo hacia nosotros. «¡Por aquí!», gritaba una voz femenina. Vi a Allison abrir la puerta de otro carro. Todas las ventanas del coche quedaron destrozadas. «Tenemos que correr», decía. Mitra me empujó hacia el asiento trasero y subió detrás de mí. Allison iba al frente. Los pasos detrás de nosotros se hacían más fuertes. El motor se paró. Allison maldijo. Se detuvo por segunda vez. Algo se movía por el bosque a nuestra derecha. De pronto, escuché el motor arrancar. Mitra gritaba: «¡Date prisa!». El auto chocó contra algo y luego volcó sobre algo. Me volví hacia la ventana trasera.
2 figuras corrían detrás del coche. Veía al conductor bajando del taxi. Su hendidura estaba muy abierta. Lo último que recuerdo es un ruido agudo. Me desperté con el sonido de las sirenas. Estaría mintiendo y algo me retuvo. Había la espalda de un hombre justo encima de mi cabeza y el suelo se balanceaba. Mitra vino conmigo al hospital. Allison fue detenida en la estación. El coche en el que nos escapamos y su conductor estaban desaparecidos desde hacía ya varios meses. Allison dijo que la policía no tomó muy en serio su informe. Aún así, enviaron 2 autos a buscar en el bosque. De alguna manera, la descripción que dio Allison no era suficiente. Allison llegó más tarde al hospital. Dijeron que nos investigarían por robar un coche y que la policía me haría preguntas sobre mi herida en la cabeza. La policía nunca me interrogó. Llamaron a Allison y a Mitra para otra ronda de interrogatorios, mientras yo todavía estaba en el hospital. Me liberaron hace 2 días. El mismo día apareció un pequeño artículo en la portada de nuestro periódico local. Aún hay agentes de policía desaparecidos. La historia de este artículo es muy diferente. 2 agentes que investigaron una red de narcotraficantes desaparecieron en uno de los grandes bosques de la zona. Ni ellos ni su coche fueron encontrados. Como dije, estaría más que dispuesto a creer que todo esto era una alucinación. Pero Allison y Mitra recuerdan exactamente lo mismo.